Judas, un estudio inductivo, defendiendo la sana doctrina, dirigido por el pastor Víctor Manuel Buitrago. Bendito Padre Celestial, te doy gracias infinitas porque podemos continuar con nuestro estudio en la epístola de Judas, pero estamos seguros que si tu Espíritu Santo no nos guía, no nos lleva de la mano, se convertirá en un estudio más y seguramente quede solo en la parte intelectual. Pero lo que queremos, Señor, es que tú nos toques, nos hables a través de tu palabra, especialmente en este momento a través de esta epístola de Judas. Por eso te ruego que bendigas a cada uno de los que están aquí estudiando conmigo esta parte de la palabra. Bendícenos, Señor, y te damos a ti toda honra, toda gloria, todo honor, todo poder, porque solo tú eres digno de ser glorificado. Gracias. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 2 de Judas inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 1 del versículo 12 al versículo 25. Espero que Dios nos hable hoy a través de su palabra. Y para eso voy a iniciar leyendo los versículos 12 y 13. Dice así: estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Bueno, comienza esta parte un poquito dura, ¿verdad? Para nosotros en este momento. Entonces, iniciemos con nuestra primera pregunta. ¿Qué significa ágape? ¿Y qué es comer impúdicamente? ¿Qué es ágape y qué significa comer impúdicamente? Literalmente, el término ágape significa una fiesta de amor, como lo llamaron los primeros cristianos. Así le decían a la comida fraternal que celebraban para fomentar la unidad, la amistad en la iglesia, pero algunos asistían a estas comidas comiendo impúdicamente, es decir, de manera descarada, deshonesta, sin pudor. La versión latinoamericana traduce: cuando ustedes celebran sus comidas fraternales, ellos lo echan todo a perder. Comen como sinvergüenzas, sin otra preocupación que la de su estómago. ¿Qué es apacentarse a uno mismo? De igual manera que un pastor apacienta a sus ovejas llevándolas, las lleva junto a aguas de reposo, uno puede apacentar a otros instruyéndolos, guiándolos, preocupándose por su bienestar. Lo contrario sería apacentarse a sí mismo, es decir, pensar y ocuparse solo en su propio beneficio y de cómo se puede sacar ventajas de los demás, de los que son una mancha para la iglesia. Judas da 4 descripciones. Vamos a mirar las descripciones y aquí es que los compara el hermano Judas. Los compara con nubes sin agua, que son llevadas de aquí para allá por los vientos, que pasan sin dejar nada a su paso, porque realmente no tienen espiritualmente nada que dar. Son llevados por los vientos de doctrina, de una parte a otra,
de una iglesia a otra, no tienen ningún tipo de estabilidad. También los compara con árboles secos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice, árboles que en otoño no dan fruto y que arrancados de cuajo mueren por segunda vez. También dice que son como árboles 2 veces muertos, porque primero se secaron mientras estaban plantados y murieron. Sin embargo, uno siempre tiene la esperanza que el árbol seco, mientras está en pie, vuelva a reverdecer. Pero estos árboles no solo murieron estando de pie, sino que fueron arrancados de raíz. Al ser arrancados, han muerto por segunda vez. Tal vez usted recuerda cuando el Señor Jesús le dice al siervo que encuentra un árbol que no da frutos. Entonces el Señor le dice al siervo, eso, córtelo, quítelo, que lo que está haciendo es estorbo, está comiendo los nutrientes de la tierra y no está produciendo nada. Pero el siervo le dice al Señor, hagamos una cosa, yo voy a hacer cosas, voy a ponerle abono, voy a hacerle arreglos, y si el año próximo no ha dado fruto, lo cortamos. Siempre tenemos esa esperanza de que de pronto en algún momento surjan frutos en esos árboles que ya están muertos. También los compara con olas furiosas. Olas furiosas. Tal vez usted ha estado alguna vez en el mar, y si no ha estado alguna vez en el mar, hay unas olas a veces que son muy fuertes, muy furiosas, que van contra el barco, contra el bote, y parece que lo van a voltear. Dice que son fieras ondas de mar que espuman su propia vergüenza. A veces hay sectores en el mar donde, como las olas vienen con fuerza, forman una espuma. Nieto, en la versión Nieto, traduce de la siguiente manera: olas bravías del mar que arrojan la espuma de sus impurezas. Así como las olas arrastran del suelo los sedimentos y los arrojan a la playa, estas personas arrastran la basura de su propio corazón. Esto es tremendo. Sus malos pensamientos, sus intenciones malas, y las arrojan sobre los demás. O también, como comúnmente se dice, son pura espuma. Son solo espuma. Están vacíos por dentro. Y cuando desaparecen, nada queda. La cuarta cosa que nos dice aquí o compara Judas son a las estrellas perdidas. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Son estrellas fugaces, dice la Nueva Biblia Española. Son estrellas erráticas, dice otra versión, que por un momento brillan, pero luego se desaparecen en la oscuridad para siempre. Vamos a leer ahora en Judas, versículos 14 al 16. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Qué sabemos? Bueno, ¿qué tanto
sabe usted de Enoc? ¿Qué sabemos nosotros de Enoc? Sabemos que Enoc fue el padre de Matusalén, y Matusalén fue el hombre más longevo de la historia. También sabemos que Enoc vivió 365 años y desapareció. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. También en Hebreos 11:5 leemos, allá en los héroes de la fe: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Yo creo que esto es como Enoc es como un tipo de la iglesia, porque así como Dios se llevó a Enoc, un día el Señor se va a llevar a su iglesia. Hasta aquí es todo lo que sabemos de Enoc, ¿verdad? Pero ¿de dónde sacó Judas esta profecía? Mire, él la sacó de un libro que no está en la Biblia. Esto es bien claro, hay que dejarlo bien claro. Él lo sacó de un libro que no está en la Biblia. El libro de Enoc, que en realidad no fue escrito por Enoc, sino por alguien que usó su nombre, escuche, aproximadamente en el siglo II antes de Cristo. Entonces, allá en el siglo II antes de Cristo. Es un libro apócrifo o también apocalíptico, donde se relata la visita de Enoc al cielo, donde recibe visiones y revelaciones. Gran parte del libro está destinado a denunciar a los opresores de la tierra y profetiza su derrota final. Judas cita a Enoc 1:9. El Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Esto es lo que dice Enoc 1:9, pero ya aclaramos que Enoc, ese libro, no es un libro inspirado por Dios y que apareció hasta en el segundo siglo antes de Cristo. ¿Qué quiere decir querelloso? Querelloso es aquel que se queja de cualquier cosa, que es quejoso, quejumbroso, que reniegan de su suerte, dice la Nueva Biblia Española. Todos estos son descontentos que maldicen su suerte, dice la versión latinoamericana. Judas menciona 5 características de los soñadores o fantaseadores. ¿Cuáles son estas características? Estas son las características de estos que fantasean. Primero, son murmuradores, es decir, que hablan mal de alguien a sus espaldas. Segundo, son querellosos o siempre se están quejando de algo o de alguien. Tercero, que andan según sus propios deseos o que viven de acuerdo a sus propias pasiones. Y cuarto, que son los que hablan cosas infladas. Su boca habla pomposamente para impresionar, dice la Nueva Biblia Española. En otras palabras, agradan o exageran las cosas. Tengo un quinto punto, que es el de adular, es decir, alaban excesivamente a alguien para sacar algún beneficio de esa persona, especialmente beneficios de tipo económico. Vamos a leer ahora Judas 17 al 23. Pero vosotros, hermanos amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo,
los que decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ah? ¡Qué bárbaro esto! Esto sí está... ¿Qué tipo de gente será la que habrá en los últimos tiempos? En los últimos tiempos habrá burladores que andarán según sus malos deseos. Serán hombres sarcásticos. La Biblia de Jerusalén dice que se reirán de todo. La Nueva Biblia Española dice: habrá hombres que se burlarán de las cosas sagradas. En segundo lugar, estos hombres provocarán divisiones en la iglesia. Estos son los que causan divisiones. Y en tercer lugar, serán totalmente carnales, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Ahora, en contraste, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Voy a tratar de mencionar aquí 4 cosas que están en el texto. En contraste, porque todo tiene que tener aquí como una especie de... Ahí está el mal, ¿qué puedo hacer yo, verdad? El contraste, lo primero es edificarnos en una fe santa, en una santa fe. Edificándoos de vuestra santísima fe, es decir, una fe separada, diferente a otro tipo de fe. Porque santo significa separado para Dios. Segundo, debemos orar en el Espíritu Santo o movidos por el Espíritu Santo. Tercero, debemos mantenernos en amor, conservados en el amor de Dios. Y cuarto, debemos depender de la misericordia de Dios para la vida eterna, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿Y qué debemos hacer entonces con los que dudan? De acuerdo a nuestra versión, estoy leyendo la Reina Valera del 60, entonces es la versión que nosotros podemos mirar en este momento. Entonces, de acuerdo a nuestra versión, debemos convencerlos. Pero mire, curiosamente, casi todas las versiones de la Biblia traducen la palabra griega diacronomenos de manera diferente. La versión de Taizé dice: de los que dudan, compadeceos. La Straubinger, aquellos que están ya sentenciados, corregidlos. La versión latinoamericana, de algunos que fluctúan, tened misericordia. La versión moderna, y a algunos reprended cuando son contenciosos. La versión Nieto, que la mencionamos frecuentemente aquí, a los que vacilan, convencedlos. La Nueva Biblia Española, que también la mencionamos con frecuencia, dice: ¿vacilan algunos? Tengan compasión de ellos. La Nácar y Colunga, que creo que es una de las mejores versiones de la Iglesia Católica, la Nácar y Colunga dice: cuando aquellos a unos reprendedlos, pues todavía vacilan. Hay un comentario, entre otras cosas fue el primer comentario que yo tuve en mi biblioteca, el comentario exegético y explicativo del Nuevo Testamento de Jamison E. Brown. Dice: los manuscritos más antiguos leen el acusativo
reprochad a los discernidos, a los que separan, haciendo referencia al versículo 19. A los que contienden en nuestra contra. Esto se debe a que la palabra griega diacrino se traduce por separar, dividir, hacer una distinción o diferencia. Preferir, conferir una superioridad, examinar, escudriñar, discernir, discriminar, juzgar, decidir una causa, disputar, contender. Hay una cantidad de traducciones o formas de interpretarlo. Por eso necesitamos cierta revelación para traducir algunos textos de la Biblia, porque una traducción es más que eso. En cierta manera, las traducciones son como una especie de interpretación. ¿Cómo se salvan algunos del fuego? Algunos se salvan del fuego del infierno solamente si los arrebatamos. El arrebato es una acción violenta. En este caso, para salvar una vida, la palabra griega significa tomar por la fuerza, apoderarse de, quitar, arrebatar. Arrebatar. Siempre la palabra arrebatar o raptar tienen una connotación de violencia. Eso es lo que va a pasar cuando Cristo levante a la iglesia. Va a ser un acto hasta cierto punto violento, porque es una transformación en un abrir y cerrar de ojos de nuestros cuerpos. ¿Qué es tener misericordia con temor? Tener misericordia con temor, aborreciendo aún su ropa contaminada con su carne, significa compadecerse de alguien sin correr riesgos. A veces somos demasiado ingenuos. Somos ingenuos a veces con algunas personas que, al contarnos de esos detalles escabrosos de su vida de pecado, contaminan nuestra mente de tal manera que no podemos sacarnos de la cabeza las cosas sucias que nos describieron, y comenzamos a sentir que fuimos contaminados por ellos. Nos sentimos mal. Por eso no debemos jugar a ser psicólogos y que nos cuenten todo, ni debemos fomentar la curiosidad sobre la vida de los demás. Eso es aborrecer la ropa contaminada de su carne. Voy a leer ahora en Judas 24 y 25. Judas 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén y amén. Este es un texto bien grandioso. Yo lo utilicé mucho tiempo como despedida cuando hacíamos cartas. Yo lo hacía con esta despedida. ¿Para qué es Dios glorioso? ¿Para qué es Dios poderoso? ¿Para qué es Dios sabio? ¿Para qué es todo lo que es Dios? En este caso, ¿para qué Dios es poderoso? Mire, Dios es poderoso para guardarnos sin caída, que puede preservar de todo pecado, dice la versión latinoamericana. Dios es poderoso para preservarnos sin mancha delante de su gloria con alegría y presentaros ante su gloria exultantes y sin mancha, dice la Nueva Biblia Española. Al único Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, soberanía y autoridad. Y autoridad, se me había olvidado poner aquí mis ayudas visuales. Y autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, desde antes de todos los siglos y ahora por todos los siglos. Amén. Amén. Dice otra de las traducciones de la Biblia. Esto es
bien especial. Llegamos a memorizar nuestro texto bíblico. Judas 1, 24 y 25, que es el que les estaba mencionando, que yo lo usé mucho tiempo cuando fui secretario de algunas entidades con el concilio que yo trabajaba y tenía que mandar informes. Siempre ponía este texto como despedida en mis cartas, en mis informes. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Vale la pena aprenderse este texto de memoria. Es bien importante tenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón. Judas inductivo eran solo 2 lecciones, porque es realmente solo un capítulo, y ya lo hicimos, lo hemos terminado. Pero tratando de aprovechar algunos aspectos de Judas, voy a hacer 2 capítulos más, vamos a decir, pero ya no a manera de estudio inductivo, sino que voy a hacerlo más a manera de meditación, de predicación de la palabra de Dios. Entonces voy a tener 2 más que usted va a poder tener durante otros 2. En este caso lo estamos haciendo los martes, entonces 2 martes más va a tener algo sobre Judas. Espero que este estudio inductivo haya sido de bendición y que los próximos 2 capítulos que no son inductivos pero que tienen que ver con Judas también le ayuden en su vida espiritual. No olvide que si usted quiere puede escribirme a victorbuitrago@gmail.com. Dios le bendiga y espero que nos podamos ver en otro estudio inductivo de la palabra de Dios. Gracias por vernos. Favor inscribirse en nuestro canal. Denos un like, toque la campanita y déjenos su huella con un comentario. Bendiciones.